Buenos días, estimado doctor. En esta oportunidad voy a compartir con usted un pequeño video sobre los principios procesales del derecho. Para esto nuestra autora guía o que nos servirá de base va a ser la autora Georgelina Yedro. Eh, Primero, voy a desarrollar tres elementos importantes dentro de la lectura que tiene este título. El primero de ellos es definir los principios procesales. Y para poder definir los principios procesales, voy a utilizar un autor significativo dentro de la doctrina de este campo del derecho. Este autor peirano nos señala que los principios procesales son construcciones jurídicas normativas. Esto debemos entenderlo como dos elementos consecutivos en donde la persona hace generalizaciones a partir de la extracción, de las cuales se van a volver una norma, ofreciendo una visión unitaria, orgánica y sistematizada. Asimismo, cita al autor Marioni, quien hace referencia o toma como base a Robert Alexi, eh, estableciendo un punto comparativo y diferenciador entre lo que es el principio procesal y lo que viene a ser una regla. Los principios procesales para este autor son normas que de alguna manera se puede realizar en la medida posible dentro del campo jurídico. En cambio, las reglas pueden ser cumplidas o no. En el caso de ser cumplidas, debe ser realizado exactamente lo que ella manifieste. Eso de repente es la principal diferencia que establece este autor. En manera de síntesis, la autora ya de esta investigación señala que el principio procesal debe ser entendido como una directiva orientación general dentro de un tipo de ordenamiento jurídico. Asimismo, podemos mencionar algunos elementos que tienen que ver con la utilidad, es decir, cuál es la finalidad que tiene los principios procesales del derecho. El primero, la función explicativa y justificadora es un elemento así como la función comparativa, la función histórica, la integradora, la interpretativa, la axiológica, la directiva o la programática. Son aquellos aspectos que de alguna manera podemos orientar la finalidad de todo principio procesal. Por ejemplo, la función comparativa nos permite brindar un alcance, como su mismo nombre dice, relacionando diferentes sistemas procesales en diferentes también momentos históricos. De la misma manera, una función histórica, por ejemplo, podemos señalar cómo estos principios han ido alcanzando, desarrollándose a lo largo o al devenir del tiempo, ¿no? Asimismo, una función integradora tiene que ver que un principio por sí solo no sería válido, sino que ésta forma parte de un conjunto de principios. También la función interpretativa en donde el juez establece estos principios como un recurso válido para poder comprender la esencia de los principios. Una función axiológica tiene como el valor que se da al momento que el legislador establece o plantea como un principio válido dentro de un ordenamiento jurídico, el cual va a ser recogido en un documento y va a servir también de guía dentro del proceso determinado, ¿no? De esta manera, estas funciones permiten comprender la finalidad eh, de los principios y de la utilidad de los principios procesales. Finalmente, es importante señalar las características de los diferentes principios procesales, los cuales son, dice, relatividad al opuesto, el dinamismo, la practicidad, la complementariedad y la obligatoriedad. Por ejemplo, voy a señalar o voy a explicar lo que viene a ser la característica de obligatoriedad. Ante la ausencia de una laguna del derecho,
el juez está de alguna manera en la obligación de dar solución y una de esas formas puede ser empleando los principios procesales. Otro ejemplo claramente, la- el dinamismo de los principios procesales es que estas de alguna manera se van adaptando al momento, ya sea histórico, político, jurídico, ¿no? Para dar solución a los diferentes conflictos. Eh, bien, relatividad al opuesto. Con respecto a la relatividad al opuesto, vemos que los principios pueden mostrar cierto rasgo de oposición, por ejemplo, principio de oralidad, principio de escritura, ¿no? De esta manera, mostrando ciertos elementos antónimos en los principios. Finalmente tenemos los principios de dinamismo y de practicidad complementariedad. La característica de practicidad tiene que ver con que estos principios tienen que dar de alguna manera solución a situaciones concretas que establecen las normas jurídicas y la complementariedad tiene que ver con el uso de no solamente de un elemento jurídico, de un principio, sino de otros, de manera concatenada, de manera que se entienda como un todo y no de manera aislada. Bien, estos son los puntos más relevantes de mi exposición con respecto a la lectura. Muchas gracias.